La hipertensión pulmonar es un estado hemodinámico y fisiopatológico heterogéneo que involucra múltiples condiciones clínicas que conlleva a un aumento de la poscarga del ventrículo derecho y la disfunción del VD, cuya falla es la causa de muerte. En cuanto a la prevalencia, es del 1% en la población general y aumenta a un 10% mayores de 65 años. Ello se explica por el aumento de las causas más frecuentes de hipertensión pulmonar, como son la enfermedad cardíaca izquierda y la enfermedad respiratoria crónica. La presencia de hipertensión pulmonar, más allá de la enfermedad subyacente, conlleva un deterioro clínico significativo y mayor mortalidad en general. La presión arterial pulmonar media normal de reposo es de 14 más menos 3.3 milímetros de mercurio, con un límite máximo de 20.6, que es 14 más menos 2 desvíos estándar, independientemente del sexo y levemente influenciada por la edad. Se define hipertensión pulmonar la presencia de una presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio obtenida en reposo y mediante la realización de un cateterismo cardíaco derecho. Según la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, estimada mediante la PCP o la presión de enclavada pulmonar, se divide en hipertensión pulmonar postcapilar, cuando el aumento de la presión arterial pulmonar media es secundaria al aumento de la PCP, y precapilar, cuando dicho aumento se asocia a un aumento fundamentalmente de la resistencia vascular pulmonar y por ende la PCP es menor o igual a 15 milímetros de mercurio. En el caso de la hipertensión arterial pulmonar, ese aumento de la resistencia vascular pulmonar debe ser mayor a 3 unidades Wood en ausencia de otras causas de hipertensión pulmonar precapilar. Existe evidencia que tanto la hipertensión pulmonar limítrofe en reposo como la hipertensión pulmonar inducida por ejercicio, cuya definición está ahí abajo, podrían asociarse con la presencia de vasculopatía pulmonar, así como con una disminución de la capacidad de ejercicio. El cateterismo cardíaco derecho se realiza mediante un catéter balón de 4 vías o catéter de Swan y Gans, que son los individuos que están acá en la foto, el cual es introducido desde una vena sistémica, como se muestra en la tabla, con sus ventajas y desventajas según el lugar de emplazamiento. Una vez alcanzada la circulación pulmonar, pasando por la aurícula derecha, ventrículo derecho y ya en el árbol pulmonar, con el balón insuflado, se obtiene la PCP o presión capilar de enclavamiento, que, como dijimos, es representativa de la presión auricular izquierda y esta de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo en caso de no existir valvulopatía mitral. Al desinsuflar el balón, obtenemos cambia la morfología de la curva y obtenemos la presión arterial pulmonar. Retirando el catéter, caemos en el ventrículo derecho, como se muestra aquí en la gráfica, y finalmente, retirando un poco más, obtenemos una curva típicamente de aurícula derecha o presión venosa central. Bien, en este caso, como se puede ver, la presión pulmonar media está en 31 milímetros de mercurio con una enclavada de 4, por lo tanto es un registro típico de un paciente con hipertensión pulmonar precapilar. Bien, en cuanto a la medida del gasto cardíaco, el método de FIC directo es el estándar OR, con la medida del consumo de oxígeno mediante espectrometría de masa del aire exhalado o por calorimetría directa. Dadas las dificultades en su implementación clínica, las guías actuales recomiendan el uso de termodilución, que resulta exacto e impreciso, como veremos. No obstante, ante la presencia de gastos cardíacos muy bajos, cortocircuitos cardíacos o insuficiencia tricuspidia severa, es preferible el método de FIC frente a la termodilución. En forma
circunstancial podemos realizar, en ese caso, aplicar el método de Fick indirecto, en el cual estimamos el consumo de oxígeno mediante alguna de estas fórmulas que se describen allí abajo. La más usada es la fórmula de Demer, donde el consumo de oxígeno es igual a 125 mililitros minuto metro cuadrado por la superficie corporal, que se calcula como figura en la última ecuación, en base a el peso del paciente y la altura del mismo. Bien, en cuanto a la clasificación clínica de la hipertensión pulmonar, existen 5 grupos: el grupo 1 o hipertensión arterial pulmonar, con sus diferentes subgrupos etiológicos: hipertensión arterial pulmonar idiopática, heredable, inducida por drogas y toxinas y asociada a diferentes enfermedades como las conectivopatías, la infección por HIV, hipertensión portal, cardiopatías congénitas del adulto y esquistosomiasis. Con 1' tenemos la enfermedad veno-oclusiva y con 1,2' la hipertensión arterial pulmonar persistente del recién nacido. El grupo 2 o hipertensión asociada a cardiopatía izquierda, el grupo 3 o hipertensión pulmonar asociada a enfermedad pulmonar y o hipoxemia, el grupo 4 o hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y el grupo 5 o misceláneo, que es el grupo de hipertensiones pulmonares de mecanismo multifactorial o no aclarado, donde se destacan los desórdenes hematológicos, sistémicos y metabólicos. Bien, el estudio de la epidemiología de la hipertensión pulmonar es mucho más difícil que el estudio de la epidemiología de la hipertensión arterial sistémica, debido, entre otros factores, a que su diagnóstico requiere la realización de un cateterismo cardíaco derecho, que, como vimos, es un procedimiento invasivo. Por lo que los datos resultan de estudios ecocardiográficos con puntos de corte de presión arterial pulmonar sistólica estimada de 40 milímetros de mercurio o más, como se muestra en esta figura. Se confirma, como podemos ver en los distintos continentes, el predominio del grupo 2 y 3, más allá, como decíamos, del lugar geográfico, es decir, en rosado y en azul. Fíjense, 45-50, 45-50, 48-48, etc. Cuando se analizan los registros en centros de referencia, la prevalencia cambia totalmente, debido no solo a que el diagnóstico se realiza mediante el cateterismo cardíaco derecho, sino que se trata de pacientes correspondientes a las formas más severas de la hipertensión pulmonar, que requieren en general tratamiento específico con un abordaje multidisciplinario. En este caso se observa, como podemos ver aquí, un predominio del grupo 1 y 4, en este caso 44% y 18% respectivamente, en el registro Aspire inglés, que incorporó pacientes del 2001 al 2010. Bien. En este mismo registro se puede observar que, comparando los distintos grupos clínicos de hipertensión pulmonar, es el grupo 3, el asociado a enfermedad respiratoria crónica y o hipoxemia, el que tiene peor pronóstico. En tanto, el grupo asociado a cardiopatía izquierda tiene el mejor pronóstico, junto con la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, sobre todo las formas operables. Y con un pronóstico intermedio queda el grupo 1, hipertensión arterial pulmonar, y las misceláneas. Bien, cuando analizamos la epidemiología de los subgrupos del grupo 1, de hipertensión arterial pulmonar, en la población general y en base, como dijimos, a estudios ecocardiográficos, se observa que predomina la hipertensión arterial pulmonar idiopática entre un 30 y un 55%, la hipertensión arterial pulmonar asociada a tejido conectivo entre un 15 y 27%, y la hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatías congénitas entre un 10 y un 40%. Es de destacar que
la hipertensión arterial pulmonar asociada a esquistosomiasis es importante en algunos países de América del Sur, como son Brasil, Venezuela y países también del Caribe, lo que en esa región geográfica puede modificar su prevalencia. Se estima una prevalencia de la hipertensión arterial pulmonar en Europa entre 15 a 60 sujetos por millón de habitantes y una incidencia de 5 a 10 casos por millón de habitantes por año. En general, un 50% corresponde a hipertensión arterial pulmonar idiopática y heredable, y el otro 50% a la hipertensión arterial pulmonar asociada. En cuanto a la prevalencia de los subgrupos del grupo 1 a partir de los registros y en base a la realización del cateterismo cardíaco derecho, se puede observar en este caso en el registro español una distribución similar con un predominio de la hipertensión arterial pulmonar idiopática, un 30%, como se ve aquí, un 15% asociada a conectivopatías y un 16% de hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatía congénita. Bien, en cuanto a la sobrevida, de los casos incidentes correspondientes al grupo 1 ha habido una franca mejoría desde la era pretratamiento específico en el registro que llevó el NIH entre el 81 y el 85, en el cual la sobrevida el primer año era de un solo 68% y de 48% a los 3 años. En la era actual, los distintos registros muestran una sobrevida entre 89 y 93% el primer año y un 73 a 77% a los 3 años del diagnóstico. A partir del registro español, como se ve a la izquierda, y el registro ASPIRE inglés a derecha, se puede observar que en ambos la hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatía congénita correspondiente al subgrupo de síndrome de Eisenmenger tienen el mejor pronóstico, en tanto que la hipertensión arterial pulmonar idiopática presenta un pronóstico intermedio y la asociada a enfermedad de tejido conectivo tiene el peor pronóstico junto a la hipertensión portopulmonar y la enfermedad veno-oclusiva. En cuanto a la hipertensión del grupo 2, si bien el registro ASPIRE muestra una mejor sobrevida de la insuficiencia cardíaca no valvular, ya sea por insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica, actualmente, y en base a la nueva clasificación de los subgrupos, los pacientes con hipertensión pulmonar aislada, que es con línea llena, acá arriba, tendrían mejor pronóstico asociado a una menor vasculopatía en comparación con la hipertensión pulmonar combinada pre y postcapilar y la intermedia o indeterminada, como veremos más adelante. Bien. En cuanto a la hipertensión pulmonar del grupo 3, como dijimos, tiene el peor pronóstico, pero a su vez, dentro del grupo 3, la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad intersticial difusa es la que tiene peor pronóstico en comparación con la enfermedad pulmonar obstructiva y con el síndrome de hipoventilación apnea del sueño. Bien. En cuanto al grupo 4, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es el único grupo con posibilidades curativas mediante la cirugía, que es la endarterectomía, y aquellos pacientes, como se ven en las figuras, que han sido operados tienen una sobrevida significativamente mayor que los no operados. A la izquierda se ve el registro ASPIRE y a la derecha el registro europeo de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica más reciente. Bien. Como vimos, la hipertensión arterial pulmonar reúne condiciones de diversa etiología, desde la forma idiopática, familiar o heredable y genética, pasando por las causas tóxicas, inflamatorias, infecciosas, congénitas y parasitarias. No obstante,
Todos los grupos tendrían mecanismos patogénicos similares dado por la disfunción endotelial, con alteración de la comunicación intercelular de las células que componen la pared vascular, caracterizado por un exceso de vasoconstrictores, vía de la endotelina 1, y déficit de vasodilatadores, vía del óxido nítrico y prostaciclinas, lo que lleva a la vasoconstricción y proliferación. Ello a su vez ha permitido el desarrollo de drogas específicas que, actuando en alguna de las tres vías mencionadas, han permitido enlentecer la evolución de la enfermedad, mejorar la calidad de vida y aumentar el tiempo al empeoramiento clínico. También hay una respuesta alterada o aberrante de la inflamación y de la inmunidad, y a su vez hay una proliferación celular aberrante por inhibición de la apoptosis y activación excesiva de diferentes vías de señalización correspondiente a diferentes factores de crecimiento. Como se ve en esta diapo, la unión de diferentes factores de crecimiento a sus respectivos receptores tirosinquinasa lleva a la proliferación, migración y sobrevida de las células musculares lisas vasculares, que están en rosado acá en el centro, las células endoteliales en azul y activación de las células inflamatorias en lila. Todo ello en conjunto conduce a la autoperpetuación del proceso y, en definitiva, a la remodelación vascular pulmonar. A su vez, todos estos grupos comparten lesiones vasculares con diferentes grados de muscularización arterial distal, sobre todo en arterias de menor a 500 micras de diámetro, engrosamiento y fibrosis de la íntima, engrosamiento de la adventicia con infiltrado inflamatorio perivascular, necrosis fibrinoide y lesiones plexiformes. En general, las venas pulmonares no se ven afectados, salvo, como se ve en el grupo 1', en la enfermedad veno-oclusiva, donde hay afectación venular y venosa marcada. Bien, se han identificado mutaciones genéticas específicas en casos esporádicos, sin relación con una historia familiar previa de hipertensión arterial pulmonar ni un factor desencadenante. Las formas heredables de la hipertensión arterial pulmonar ocurren en un contexto familiar con alto porcentaje de portadores de mutaciones genéticas vinculadas a la vía del factor de crecimiento tumoral beta, como son el BMPR2, el receptor de la activina quinasa 1 y la endoglina, y a otras vías como el gen que codifica la superfamilia de canales de potasio del miembro 3. En general, los pacientes portadores de alguna de estas mutaciones presentan la enfermedad a edades más tempranas y con mayor severidad hemodinámica al momento del diagnóstico con respecto a los no portadores. Un buen número de drogas y toxinas han sido identificados como factores de riesgo para el desarrollo de la hipertensión arterial pulmonar. Estos han sido clasificados de acuerdo a la evidencia disponible en definitivo, confirmado, probable y posible. Y acá se definen un poco las tres asociaciones. Hablamos de asociación definitiva en caso de epidemia, con estudios epidemiológicos de múltiples centros que demuestran la asociación entre el fármaco y la hipertensión arterial pulmonar. Asociación probable cuando hay estudio caso control de un único centro o una serie de múltiples casos que demuestran la asociación. Y la asociación posible, que puede sospecharse en caso de fármacos con mecanismos de acción similares a los de las categorías definitivo y probable. Como ejemplo se pone el del Benfluorex, en donde se vio que el tiempo de exposición medio era de 2.5 años y que el tiempo desde la exposición al diagnóstico era de unos 9 años. Bien. Como dijimos, la hipertensión arterial pulmonar asociada representa aproximadamente la mitad de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar tratados en centros especializados. La más frecuente, tanto en los datos epidemiológicos como en registro, como vimos anteriormente, es la asociada a enfermedades del tejido conectivo, que a su vez es la de peor pronóstico.
Recordar que los programas de tamizaje e intervención temprano mejora el pronóstico de estos pacientes, debiendo realizar un seguimiento muy ajustado en aquellos pacientes que presenten una presión arterial pulmonar limítrofe entre 21 y 24 milímetros de mercurio. Se estima, a su vez, que la hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatías congénitas en el adulto tenga una prevalencia entre 3 y 4% y que un 7,4% de prevalencia de hipertensión arterial pulmonar en nacidos con shunt izquierda-derecha, que son aproximadamente un 44% de las cardiopatías congénitas. Existen 4 situaciones clínicas de hipertensión arterial pulmonar asociadas a cardiopatía congénita: el síndrome de Eisenmenger o grupo A, que es el último eslabón de la evolución natural de una cardiopatía congénita con shunt izquierda-derecha, como se ve en este esquema. El grupo B, que es el hipertenso arterial pulmonar asociado a shunt izquierda-derecha. El grupo C, que es el hipertenso arterial pulmonar que coincide con una cardiopatía congénita. Y el grupo D, que es aquel paciente que fue operado y quedó con hipertensión arterial pulmonar posoperatoria. En este esquema se muestra la evolución natural, como decíamos, desde el shunt izquierda-derecha a el síndrome de Eisenmenger si no se realiza ninguna intervención. Inicialmente lo que se produce es un aumento del flujo pulmonar justamente por el shunt izquierda-derecha, lo cual lleva a la disfunción endotelial y remodelación vascular pulmonar con aumento de la resistencia vascular pulmonar y posterior inversión del shunt que se hace de derecha a izquierda con la presencia de cianosis configurando el síndrome de Eisenmenger. Dado el desarrollo de la cirugía cardíaca en el mundo, el número de pacientes con síndrome de Eisenmenger en cardiopatías congénitas simples ha ido disminuyendo gradualmente y probablemente sea sustituido por pacientes con hipertensión arterial pulmonar tras la reparación de la cardiopatía congénita y pacientes con cardiopatías congénitas complejas. En cuanto a la prevalencia de hipertensión pulmonar asociada a cardiopatías congénitas, a mayor edad y por ende mayor tiempo evolutivo, mayor prevalencia de la hipertensión arterial pulmonar, como se puede ver en la gráfica. A su vez, según el fenotipo clínico, como se observa en la tabla, en el caso del síndrome de Eisenmenger, obviamente que el 100% presentan hipertensión arterial pulmonar, seguido de las cardiopatías congénitas con defectos moderados no corregidos y un shunt izquierda-derecha predominante en reposo, y la hipertensión arterial pulmonar tras corrección del defecto, que son las que tienen peor pronóstico y que se ven en un 5,7% de los casos. Estos son en general pacientes borderline para el cierre que estaban con una fisiología similar a Eisenmenger y que al cerrarle el cortocircuito quedan con la hipertensión pulmonar. Bien, en cuanto a la hipertensión pulmonar asociada a cardiopatía izquierda, independientemente del origen de la misma, el evento índice es la transmisión pasiva retrógrada de las presiones de llenado aumentadas debido a disfunción diastólica del VI o eventualmente a una valvulopatía mitral. El incremento resultante de la presión de enclavada se ve potenciado en caso de insuficiencia mitral funcional y pérdida de la complacencia auricular izquierda, lo que aumenta la transmisión hacia atrás. Esta carga pulsátil impuesta por la enclavada crónicamente elevada se plantea también juega un rol en el desarrollo de la hipertensión pulmonar. En algunos pacientes, este componente puramente mecánico de congestión venosa parecería gatillar vasoconstricción, disminución de la biodisponibilidad de óxido nítrico, aumento
de la endotelina 1 y desensibilización a la acción vasodilatadora de los péptidos natriuréticos con un remodelado vascular pulmonar. Existen tres fenotipos hemodinámicos según los valores de los gradientes de presión pulmonares y la resistencia vascular pulmonar. Así es que tenemos la hipertensión pulmonar postcapilar aislada, donde el gradiente transpulmonar es menor de 12, el diastólico pulmonar es menor de 7 y la resistencia vascular pulmonar es menor a 3 unidades. La hipertensión pulmonar combinada, pre y postcapilar, donde los tres elementos están aumentados, y luego tenemos un fenotipo indeterminado o inclasificable, donde o bien el gradiente es alto y la resistencia es baja, o el gradiente es bajo, el gradiente diastólico pulmonar es bajo y la resistencia es alta. El significado en cuanto al grado de vasculopatía pulmonar y reversibilidad de la misma son aún desconocidos. En este esquema se intenta representar los extremos desde la insuficiencia cardíaca derecha sin hipertensión pulmonar, pasando por la insuficiencia cardíaca con hipertensión pulmonar y sus diferentes fenotipos hemodinámicos que acabamos de ver, hasta llegar a la hipertensión arterial pulmonar con su remodelación vascular severa y el tratamiento específico indicado. Los diferentes fenotipos hemodinámicos de la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad cardíaca izquierda intentan predecir la presencia de vasculopatía pulmonar o remodelación vascular pulmonar que iría desde una baja probabilidad o una presencia de vasculopatía incipiente reversible a nivel de la hipertensión pulmonar postcapilar aislada hasta una remodelación marcada e irreversible, símil la hipertensión arterial pulmonar en el extremo de la hipertensión pulmonar combinada pre y postcapilar. Lo que tampoco se sabe hoy en día es si los diferentes subgrupos de insuficiencia cardíaca, con FEBI preservada, con FEBI reducida o valvulares, son más proclives o no a desarrollar una hipertensión pulmonar combinada pre y postcapilar, lo cual es muy importante dado la posibilidad de tratar estos pacientes con fármacos empleados para la hipertensión arterial pulmonar, que son vasodilatadores específicos del árbol vascular pulmonar. Bien, en caso de la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad pulmonar y hipoxemia, y específicamente a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el humo de cigarrillo, la presencia de metales y otros polutantes en el aire, la exposición al humo de la cocción, la hipoxia e inflamación crónica son los principales determinantes del desarrollo de hipertensión pulmonar en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfisema. La disfunción endotelial lleva a una reducción de la actividad del óxido nítrico sintasa endotelial o constitutiva y una reducción de los niveles de óxido nítrico. Además, la reducción de prostaglandinas y el aumento de endotelina 1 inducida por la hipoxia resulta en vasoconstricción y proliferación de las células musculares lisas, así como los fibroblastos en los vasos arteriales pulmonares. Un aumento de la óxido nítrico sintasa inducible resulta en un aumento de las especies reactivas de oxígeno seguido de la remodelación fibrótica del tejido, todo lo cual determina el aumento de la resistencia vascular pulmonar y descenso de la capacitancia con disfunción del ventrículo derecho. En cuanto al otro grupo, al otro subgrupo de este grupo, la fibrosis pulmonar idiopática, su patogenia es compleja y multifactorial, involucrando la destrucción del tejido pulmonar por el proceso fibrótico, alteraciones vasculares intrínsecas, hipoxia, alteraciones de citoquinas del medio, desregulación de la neovascularización y mediadores vasoactivos derivados del endotelio. La injuria epitelial, con la producción de diferentes mediadores, entre los que está el factor de crecimiento tisular beta, es clave en la inducción de fibrosis mediante la activación de fibroblastos y depósito de
matriz extracelular, así como la disfunción y apoptosis de las células endoteliales, con dos consecuencias fundamentales: el desbalance entre vasodilatación y vasoconstricción a favor de estos últimos, y un aumento de los factores de crecimiento de las células musculares lisas, con la consiguiente remodelación vascular pulmonar y reducción de la densidad vascular. En cuanto a los fenotipos hemodinámicos en este grupo, encontramos tres fenotipos. Aquellos pacientes sin hipertensión pulmonar, es decir, con una media menor a 25, aquellos con hipertensión pulmonar con una media mayor o igual a 25, y aquellos con una hipertensión pulmonar grave, en donde la presión pulmonar media es mayor de 35 o, estando entre 25 y 35, tiene un índice cardíaco bajo no explicado por otras causas. Abajo lo que mostramos es que aún en pacientes, en este caso candidatos a trasplante de pulmón, se evidencia la existencia de remodelación vascular pulmonar dado por el módulo elástico de la pared arterial en pacientes sin hipertensión pulmonar, como se ve aquí, tanto en el EPOC como en los intersticiales. Vemos que el módulo elástico es significativamente mayor a población control. Obviamente que en presencia de hipertensión pulmonar dicha remodelación es mayor, manteniendo una diferencia entre los pacientes EPOC y los intersticiales, siendo mayor y más grave la remodelación en estos últimos para presiones pulmonares medias similares. Bien. La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, como vemos, es una rara complicación del TEP agudo, del tromboembolismo pulmonar agudo, caracterizado por la obstrucción fibrotrombótica de las grandes arterias pulmonares combinado con la arteriopatía de pequeño vaso distal. La patogenia también aquí es compleja y no totalmente entendida. El proceso patobiológico principal es la resolución incompleta de una embolia pulmonar que posteriormente lleva a la endotelización y fibrosis con el estrechamiento y obstrucción de las arterias pulmonares. El aumento de la presión arterial pulmonar en este grupo estaría causado por la propia obstrucción vascular secundaria a la organización fibrótica del trombo, firmemente adherido a la pared vascular arterial que reemplaza la capa íntima normal, combinado con la remodelación de las pequeñas arterias distales no obstruidas, secundaria al hiperflujo pulmonar, tanto por el flujo de las zonas obstruidas como a la suma de un flujo sistémico secundaria a la presencia de anastomosis sistémico pulmonar que se desarrollan en estos pacientes. Esta remodelación de las pequeñas arterias distales constituye una arteriopatía indistinguible de la arteriopatía pulmonar de la hipertensión arterial pulmonar o grupo 1. Bien, dado un tromboembolismo pulmonar, lo que muestran los diferentes estudios es que entre un 0,5 a un 8%, aproximadamente un 4%, desarrollará hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y a su vez, si tomamos la población de hipertensos pulmonares tromboembólicos crónicos, entre un 75 y 85% de los pacientes presentan antecedentes personales de enfermedad tromboembólica venosa. Ahora bien, ¿por qué se afecta la resolución del trombo solo en algunos pacientes? Y bueno, ahí hay distintas propuestas. O hay un estado de hipercoagulabilidad, una disminución en la capacidad fibrinolítica, una fibrina resistente a la fibrinolisis, vinculado a diferentes polimorfismos genéticos, o también la presencia de estados inflamatorios crónicos, como es la esplenectomía, la derivación ventrículo-auricular, la presencia de cables de marcapaso y la enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de los factores sugestivos para el desarrollo de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica post-embolia de pulmón, en la tabla se enumeran diferentes factores de riesgo que hay que tener en cuenta tanto en el momento de la embolia como en el seguimiento post-embolia. Entre ellos se destaca la presencia de una presión arterial pulmonar sistólica por eco mayor de 60 milímetros de mercurio, y existe un score, esto desarrollado recientemente,
de predicción donde la embolia pulmonar no provocada, la presencia de hipotiroidismo, la disfunción del ventrículo derecho, ya sea por eco transtorácico o tomografía computada a los 6 meses, la ausencia de diabetes, la embolectomía, la ausencia de terapia trombolítica o embolectomía podría aumentar el riesgo hasta un 10% de desarrollo futuro de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Bien. Desde que se produce uno o a veces varios episodios de embolia pulmonar silente o asintomático hasta el inicio de la sintomatología, pasan varios años llamados de luna de miel asintomático, donde el paciente permanece asintomático y en donde se va obstruyendo sucesivamente la circulación pulmonar y a su vez generándose arteriopatía en las zonas no obstruidas. En la gráfica inferior lo que se intenta mostrar es que se requiere aproximadamente una afectación entre el 50 y el 60% del árbol pulmonar para que la presión arterial pulmonar aumente en reposo. Hay otro retraso de unos 14 a 26 meses entre el inicio de los síntomas y signos y el diagnóstico en un centro especializado. Y luego en general lo que muestran los registros es unos 3 meses para, una vez diagnosticada la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y definidos los criterios de operabilidad, se realice la endarterectomía, la cual llega a involucrar alrededor de un 70% de los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica. Bien, entrando entonces en la fisiopatología de la hipertensión pulmonar, tenemos que los síntomas y signos de la hipertensión pulmonar son inespecíficos. Los síntomas iniciales están inducidos por el esfuerzo e incluyen la disnea, fatiga y debilidad. Posteriormente, a medida que progresa la enfermedad, se puede agregar episodios de angina y síncope de esfuerzo, inicialmente estos esporádicos y luego ya reiterados, lo cual tiene que ver con la ineficiencia ventilatoria vinculada a la alteración ventilación-perfusión y específicamente a la producción o a la generación de espacio muerto fisiológico, a la pérdida de la reserva circulatoria pulmonar y a la disfunción ventricular derecha. Una vez iniciada la vasculopatía pulmonar, la progresión es frecuente aún bajo tratamiento, si bien la tasa de progresión varía entre los pacientes. Existe una correlación entre la progresión clínica dado por la clase funcional de la Organización Mundial de la Salud, la progresión histológica a nivel vascular pulmonar y la progresión hemodinámica. Básicamente se distinguen 3 etapas: una presintomática compensada, una sintomática descompensada y una declinante y descompensada. Desde el punto de vista histopatológico, la progresión involucra la proliferación intimal, hipertrofia medial, fibrosis intimal adventicial, trombosis in situ, angiogénesis y el desarrollo de lesiones plexiformes. En lo hemodinámico, como se ve en la gráfica superior, se observa una reducción de la distensibilidad vascular, dado por la capacitancia y el coeficiente alfa de distensibilidad, que se reducen, un aumento de resistencia vascular pulmonar y del módulo elástico, con una reducción del índice cardíaco, en este caso acá está el gasto cardíaco, con aumento de la presión auricular derecha, para finalmente producirse una caída de las presiones pulmonares por la disfunción del ventrículo derecho y caída del gasto cardíaco. El reconocimiento en cada paciente de la progresión clínica y hemodinámica es crítico para seleccionar el tratamiento de la hipertensión pulmonar. En todo este proceso, lo que va ocurriendo es que tanto la reserva vascular como la ventricular, cuantificado como se ve acá mediante distintos parámetros,
se van reduciendo. Bien, entrando entonces en las bases fisiopatológicas de la disfunción ventricular derecha, tenemos que la adaptación del ventrículo derecho al aumento de la carga arterial pulmonar es un determinante clave en el pronóstico de los pacientes, ya que, como dijimos, estos fallecen por la presencia de falla ventricular derecha. La poscarga ventricular derecha representa la carga o resistencia impuesta al ventrículo por el árbol vascular pulmonar durante la contracción. Como ustedes saben, existen dos grandes componentes hemodinámicos de la carga arterial, un componente estacionario y otro pulsátil. El componente estacionario, que en el árbol pulmonar normal es de un 75%, está representado por la resistencia vascular pulmonar, la cual está influida por las características estructurales y funcionales de las arterias resistivas distales, y un componente pulsátil que puede alcanzar el 25% en situaciones normales, representado por la capacitancia o complacencia arterial pulmonar, la cual a su vez depende no solo de factores ventriculares, como el patrón de contracción y tiempo eyectivo, sino también por factores arteriales como son las propiedades viscoelásticas, la magnitud y el timing de la onda reflejada. Aquí se muestran las ecuaciones de la resistencia vascular pulmonar en unidades Wood, que resulta del cociente entre el gradiente transpulmonar, es decir, la presión arterial pulmonar media menos la enclavada, sobre el gasto cardíaco, y la capacitancia, que resulta del cociente entre el volumen de eyección sistólico y la presión arterial pulmonar de pulso o pulsátil. Hay que destacar que también se puede estimar la resistencia pulmonar total, que resulta del cociente entre la presión media pulmonar y el gasto cardíaco, y que, sustituyendo la presión arterial pulmonar media, me queda representado por la resistencia vascular pulmonar más el componente de llenado ventricular que se opone a el flujo pulmonar. Bien, como vemos en la gráfica, existe una relación inversa entre las resistencias vasculares pulmonares y la capacitancia. Dicha relación en general ajusta a una hipérbole, como se ve en el gráfico, lo que significa que en el proceso de remodelación vascular, inicialmente lo que va a existir es una caída de la capacitancia con poco aumento de la resistencia, para finalmente, a medida que progresa la enfermedad, acentuarse esa caída de capacitancia y aumentar concomitantemente la resistencia vascular pulmonar. Lo que va a intentar hacer el tratamiento es tratar de reducir la resistencia y aumentar la capacitancia. Acá se muestran dos pacientes en situaciones muy diferentes. Un paciente con altas resistencias, donde el cambio al reducir la resistencia de su capacitancia es muy bajo por estar en este sector de la curva, y un paciente A menos remodelado, en el cual, logrando la misma caída de resistencia, se acompaña de un aumento importante en la capacitancia. Bien, el remodelado ventricular en la hipertensión pulmonar es un proceso continuo y complejo, con dos etapas diferenciables. Una etapa adaptativa, caracterizado por una hipertrofia concéntrica y función sistodiastólica conservada del BD, con una capacidad de ejercicio y acoplamiento ventrículo arterial preservado, y como se muestra acá, que involucra los mecanismos de autorregulación heterométrica o efecto de ANREP homeométrica o efecto de ANREP, y heterométrica o el mecanismo de Frank-Starling. Posteriormente, en el remodelado mal adaptativo, el BD se dilata, la hipertrofia se hace excéntrica y aparece disfunción sistodiastólica con isquemia y fibrosis ventricular derecho. Cuando comparamos el remodelado ventricular ante la sobrecarga de presión entre el BI y el BD, se aprecian diferencias significativas.
Por un lado, la dilatación del BD ocurre más precozmente que la del BI, por ejemplo, para el BI en el caso de una estenosis aórtica. Esto se debe a que el estrés parietal es mucho mayor por el menor grosor de la pared. Por otro lado, la fibrosis es menor en el BD, menos de un 10% del volumen global, y se suele limitar a los puntos de inserción de la pared libre en el septo interventricular. Estos hechos explican la presencia de un rápido remodelado inverso del BD con normalización de los volúmenes y de la función, luego, por ejemplo, de un trasplante pulmonar o, en el caso del grupo 4, de la endarterectomía pulmonar, en donde la caída o la normalización de la poscarga lleva a un rápido remodelado inverso, todo lo cual no se observa en el caso del ventrículo izquierdo. Bien, en este esquema se ven los mecanismos fisiopatológicos involucrados en las diferentes fases adaptativas del BD. Allí se observa que dado un aumento de poscarga, ¿no? en la hipertensión, cuando se produce la hipertensión pulmonar, la respuesta adaptativa inicial de hipertrofia miocárdica da lugar a un aumento de la tensión parietal, del estrés parietal, que a su vez va a generar un aumento desproporcionado del consumo de oxígeno miocárdico, con una disminución de la perfusión miocárdica e isquemia. Aparece entonces disfunción contráctil progresiva y la dilatación del ventrículo, que permite un aumento de la precarga para mantener el gasto cardíaco a pesar de la reducción de la fracción de acortamiento, mecanismo de Frankenstein. Un peor acoplamiento ventrículo-arterial podría contribuir también a un empeoramiento de los mecanismos de respuesta adaptativa. Conforme la disfunción sistólica del BD progresa, pueden aparecer signos de insuficiencia cardíaca derecha descompensada con elevación de las presiones de llenado, disfunción diastólica y reducción del gasto cardíaco. Bien, es necesario en estos pacientes realizar una evaluación integral periódica de estos pacientes en centros especializados. Dicha periodicidad dependerá del riesgo de morir al año que tenga el paciente. En esta tabla se muestran las distintas variables empleadas para evaluar el riesgo en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, las que se pueden agrupar en variables clínicas, capacidad de ejercicio y finalmente función ventricular derecha. El programa básico de evaluación debe incluir la determinación de la clase funcional y al menos una medición de la capacidad de ejercicio, ya sea el perímetro de marcha a los 6 minutos o el test de esfuerzo cardiopulmonar, junto con algún parámetro de la función ventricular derecha, ya sea el BNP o NT-proBNP, la ecocardiografía o la hemodinamia. El objetivo general del tratamiento en estos pacientes es lograr y mantener un estado de bajo riesgo en la columna en verde mediante mono, bi o triterapia farmacológica. El grupo de riesgo intermedio en amarillo se considera subóptimo. Bien, entonces podemos concluir que la hipertensión pulmonar es una situación clínica común que puede ocurrir como consecuencia de varias enfermedades, insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares crónicas y embolia pulmonar, o como una enfermedad particular en el caso de la hipertensión arterial pulmonar o grupo 1, que involucran una remodelación vascular pulmonar. Independientemente del origen, la hipertensión pulmonar tiene un impacto importante en la sintomatología de los pacientes y su expectativa de vida. El establecimiento de un diagnóstico y clasificación exactos, así como la comprensión de su fisiopatología, es la base de las decisiones terapéuticas. Si bien hoy contamos con un arsenal terapéutico mucho más extenso, secundario a la comprensión de los mecanismos involucrados de la hipertensión pulmonar en los diferentes grupos etiológicos, el pronóstico de estos pacientes sigue siendo ominoso y secundario a la falla del BD. Y destacar que el único grupo potencialmente curable es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica en aquellos pacientes que son operables o sometidos o pueden ser sometidos a una endarterectomía pulmonar. Gracias.